Bien, muchachos, tenemos una misión que es más importante que los Avengers, y es presentar un programa. Por eso digo que yo lo tengo que hacer porque aquí el más famoso de todos soy yo. ¿Y eso quién lo decidió? A ver, hagan su lado que ahí les va. Fíjense cómo se hace esto, ¿eh? Ya comienza en los especiales de paisaje literario, talentos de voz. ¿Qué óvole, mis chavos? ¿Cómo les quedó el ojo? A mí me gustó mucho. Talentos de voz. Normalmente cuando llegaba Willy o llegaba Kate a reclamarme porque me había comido la comida, me hacía el muerto. ¡Ah! El profesor Utonio, yo no sé por qué insiste en darme brócoli. ¿Qué es el móvil? Muy bien, entonces vamos a detener al capitán Titicaca. ¡Tralala! Oye, chavo, chavito, ¿has visto a ñoño? ¿Saben que quiero preguntar si has visto a la vieja champuda que anda por allá, quién sabe dónde? Gohan, Krillin, cuidado, es Freezer. Confíen en mí, sé exactamente lo que hago. ¡Vete al demonio, Crabapple! Un misterio. La fuerza es infinita, es mucho por aprender queda. Buenas, buenas. Bienvenidos al octavo especial de talentos de voz en paisaje literario. Un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a estar charlando con un señor en toda su expresión, como lo es la persona que les voy a pasar a presentar hoy. Él es actor, director de doblaje y traductor adaptador mexicano, Moisés Palacios Valle, más conocido como Moisés Palacios. Este señor en mayúsculas, como les acabo de decir, porque además de todo esto, que está dedicado a lo que es su parte actoral, su parte de doblaje, también es músico de alma, productor musical, escritor y productor de videos y espectáculos. Ha sido también conductor de programas de radio. Un hombre muy completo con una trayectoria bastante amplia, con muchos personajes en su haber, como les comenté, no solamente en el doblaje, sino en el teatro musical, de todo ha hecho. Su formación actoral la realizó en Estados Unidos, en Northeastern University, en Boston, Massachusetts, y en México en diversos talleres con afamadas personalidades del teatro, como por ejemplo Julio Castillo, Manolo Fábregas y Marta Luna, así como con Alejandro Vélez en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Su preparación artística incluye el estudio durante 8 años de dirección de orquesta en el Observatorio Nacional de Música. Obviamente, con todo esto podemos decir que es cantante profesional de todos los géneros y también estudió el contrabajo y bajo eléctrico con especialidad jazzística. En la actualidad, canta, produce y realiza locución comercial. Y podemos escuchar su voz en algunos trabajos, como por ejemplo el de Kyle Reese en la primera Terminator, en el doblaje original, Fozzie, el oso,
Z en Hormiguitas, Ultron en Avengers, Randall Box en Monster Inc., Monster University y Disney Infinity, además de su personaje por excelencia en Disney, que es Ding Dong en la trilogía de La Bella y la Bestia y El Show del Ratón. Además, tiene un personaje que acá en Argentina se lo quiere muchísimo, no solamente el personaje, sino también a la serie y al doblaje original de lo que fue la saga de Robotech. Esa saga que fue una mezcla de 3 series japonesas, comenzando con la de Macross, que fue la más importante de todas, y en donde Moisés Palacios le ponía voz al galán, al héroe por excelencia que tenía la serie en sus primeros capítulos, como lo era Roy Fokker. También, y no menos importante, porque es una de las figuras del medio hollywoodense más importantes que hay, le pone voz al señor Woody Allen, otro músico talentoso, si los hay, y un director con una complejidad bastante grande, un genio moderno. Todo esto y mucho más es lo que podemos encontrar, lo que es Moisés Palacios, pero para conocerlo de otra manera, porque esto es solamente un preámbulo a la entrevista, vamos a presentarlo como se merece, que nos vaya contando de su vida, de sus inquietudes, de sus conocimientos también en el medio y que podamos verlo de otra manera. Así como nos dijo Rosy en la primera entrevista que tuvimos en este año, para que no la veamos más como un dibujo animado, bueno, así seguramente pasará a partir de hoy con Moisés Palacios. Bienvenido a Paisaje Literario, Moisés. ¿Cómo va todo por ahí? Afortunadamente, muy bien, Gustavo, saludándote con todo gusto desde la Ciudad de México y saludando a todas las personas que tienen el buen gusto de escucharte en todos tus programas, aquí a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ante todo, por la predisposición para poder estar en esta entrevista y las ganas, ¿no? Sobre todo. Así que eso se agradece siempre, porque sé que trabajan, que están con bastante trabajo encima, haciendo sus cosas, más vos que sos multifacético en el arte. Entonces, que se puedan hacer un huequito y que uno pueda hacer una entrevista, siempre se va a agradecer. No, muchas gracias. Aunque en estos tiempos, ya sabes, por la pandemia, estamos pues confinados y tratando de hacer todo desde casa. Y además a mí me une un lazo muy especial con Argentina, con Buenos Aires. Es el país que yo considero mi segunda patria. Tengo muchos amigos allá. Allá se publicaron mis libros y bueno, Buenos Aires es una ciudad que me encanta, que me mata, ¿no? Bueno, qué lindo, qué lindo. Sí, tuve la posibilidad, como te lo comentaba en off, de escuchar una entrevista que te hizo Mario Filio en su momento, en su podcast, muy buena, y que comentabas esto, ¿no? Tu relación con la Argentina, con tus libros que se publicaron acá. Y es algo lindo poder tener esa conexión porque, a ver, uno se queda a lo mejor con la cuestión esta solamente del doblaje, de escuchar las voces y demás. Yo vengo de una generación, tampoco que soy tan grande, pero que cuando los empezaba a escuchar y demás de chico y un poco adolescente, no había internet. Hoy en día, gracias a eso, ustedes, bueno, son más conocidos, la gente puede saber quién es el que está detrás de, o qué también son las otras cosas que hacen, y poder interiorizarse. Hay de todo, ¿no? Hay algunos que se quedan solamente con una parte, otros que buceamos un poquito más. Y muy interesante esa amplitud en el panorama en esta época. Esta cuestión de la literatura, de tus libros, ¿llegó después con la cuestión de internet o ya había empezado antes? Bueno, a mí siempre me gustó escribir. Lo que pasa es que cuando escribes,
pues siempre tienes el complejo de que ¿para qué escribes si hay tanto escrito, no? Y empiezas a escribir para ti mismo, empieza uno a escribir para uno mismo, valga la redundancia, y escribes. Uno de mis grandes amigos es Javier Velasco, ganador del premio Alfaguara hace algunos años con su novela, olvidé el nombre ahora, lo recuerdo, pero es un gran escritor mexicano, y un día conversando con él me dice, ¿por qué no publicas? Y le digo, pues ¿cómo voy a publicar? Pues si ya sabes ese complejo de inferioridad que tiene uno, por estarse comparando con todo el mundo, ¿no? Y me dice, ¿te gusta lo que escribes? Le digo, sí, pues debes publicarlo. Me animé, busqué la posibilidad de publicar acá en México, y en ese momento era casi imposible, ¿no? Si no es que imposible. Y yo tenía una pareja de amigos de Córdoba, que uno de ellos es un gran actor y locutor también, escritor, que se llama Sebastián Yapur. Su esposa en aquel entonces, Liliana Buede, me dice, ¿por qué no publicas en Argentina? Y dije, pues sí, y empecé a buscar, y con la fortuna de que me encontré con la editorial que yo necesitaba, que es Editorial Vinciguerra, y Lidia Vinciguerra, que es una maravillosa poetisa y escritora, la dirige. Ella me abrió las puertas de su casa y ella publicó mis 2 libros pequeños, pero ahí están en el Ateneo de Córdoba, ¿no? Precisamente, una de las personas que colabora con el programa y es la que hoy en día se está metiendo en todos lados para conseguir las entrevistas y todo, es Marcela, que vive en Córdoba. Así que bueno, vamos a ver la posibilidad, porque esa era la otra, ¿no? Si se podían conseguir todavía, vamos a ver de conseguirlos y poder leerlos acá en el programa, porque has escrito cuento, poesía, estabas escribiendo una novela, no sé si se pudo terminar, si todavía estás en ello. Estoy en ello todavía, se me ha complicado mucho porque ha habido muchos cambios en mi vida, y la dejé. Y ahora precisamente con todo con este confinamiento, pues como que me voy a tomar el gusto de volverlo a hacer. A mí escribir es la pasión de mi vida, pero no siempre se da. Yo por lo menos me cuesta mucho conectar, porque cuando me dedico a algo, me dedico solo a esa cosa, ¿no? Entonces, precisamente las situaciones no me han permitido. Produje teatro, un proyecto teatral que me llevó muchos años llevar a cabo y que por la pandemia se me cayó. Bueno, fue un drama, todo esto ha sido un drama. Pero sí, la idea es terminar esa novela. Me metí en un tema muy complicado y tengo que ver cómo es como decimos acá en México, me metí en un jardín y tengo que salir del laberinto para recuperar la idea. O si no, pues escribir sobre otra cosa, ¿no? Esta novela se llama La Sinfonía del Cosmos y es sobre cómo la música, sobre todo la música de concierto, la música llamada clásica, tiene un poder cósmico, y hay una obra que supuestamente en la ficción de mi novela componen juntos Haydn, Beethoven y Mozart para poder mover el eje de la Tierra, ¿no? Que ahora pues está tan de moda todo eso, ¿no? Además han cambiado muchas cosas, las informaciones, etcétera, ¿no? Pero sí, quiero trabajar en eso. Uno de mis libros es muy pequeño, intenté ser palindromista por influencia de un maestro mío que fue secretario de Educación y Cultura acá, don Miguel González Avelar, que él era un gran palindromista. Pero con eso te vuelves loco, ¿eh? Yo hice ese librito como de 15 palindromas, nada más. Y acá en México está la mejor palindromista de habla hispana, que se llama Merlina Acevedo, que tiene obras de teatro y todo en palindroma, ¿no? Que las puedes leer ya sea de izquierda a derecha o al revés, ¿no? De derecha a izquierda, ¿no? Una cosa muy complicada. Y quiero tomarme el tiempo de volver a escribir, ¿no? Y creo que pareciera que por la pandemia dices, no, pues no hay nada que hacer. Ahora hay más que hacer. Ahora que estoy acá en la casa con mi familia, hay un montón de cosas, ¿no? Y ya, pues por la tecnología, por fortuna, he vuelto a trabajar grabando a distancia.
pues con la tecnología necesaria, y pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos tratando de seguir en este mundo de la mejor manera posible. Exacto, exacto. Acá lo hemos comentado en otro programa, en Confusión de Miércoles, que siempre viene a continuación de paisaje. Y decíamos, bueno, cuando termine la pandemia, evidentemente se van a quedar sin trabajo los pintores, los albañiles, porque todo el mundo, menos acá, pero todo el mundo se puso a pintar, a arreglar las paredes, las puertas, todo. Y bueno, tenemos tiempo, los que lo tenían, ¿no? Y se pusieron a hacer de todo. O a lo mejor más laburo van a tener, porque como pues uno no es experto en eso, y le tengo que hablar al plomero y le tengo que hablar al albañil y todo para que lo corrija y lo arregle bien, ¿no? Entonces... Eso es otro, sí. O sea, también está el hágalo usted mismo, que mucha gente... Bueno, el sí, tema no, es ese, cuando uno no sabe hacer algo, no lo tiene que hacer, pero... En esos menesteres yo bueno, me declaro completamente inútil, ¿no? Entonces, siempre he creído que, como decíamos acá, zapatero a tus zapatos, y para que quede bien, ¿no? Y luego ya sabes, ¿no? Lo barato sale caro y bueno, en fin. Hay algo que hemos visto, creo que todos nosotros, alguna vez en nuestras vidas. Yo lo sigo escuchando y todo, pues me apasiona. A los 25 años ya hace bastante que perdí la vista, pero me lo sé de memoria, que son los Tres Chiflados. Y uno se imagina cuando están siendo fontaneros con las cañerías, todo en el desastre que hace. Bueno, yo me imagino a mucha gente de esa misma manera en sus casas. Sí, pero pues lo bueno es hacer algo y no quedarte con las manos ahí, con los brazos cruzados y estar pensando atrocidades, ¿no? No, hay mucha gente que cuando tiene tiempo, precisamente, la cabeza le empieza a caminar, y es lo peor que te puede pasar eso. Siempre hay que estar haciendo algo. Exactamente, ¿no? Decía Napoleón Bonaparte que entre los estúpidos y los malvados, él prefería a los malvados porque por lo menos descansaban, ¿no? Bueno, y sí, con los otros, además que lo peor es que por lo general parece ser que le tocan a uno los estúpidos. Voy a decir, Dios mío, te traban todo. A veces también uno está en ese papel, ¿no? Tampoco que uno es el superior. Tocaban varios estúpidos a cada quien, ¿no? En la vida, ¿no? Y a veces, a lo mejor uno es el estúpido de alguien, ¿no? Entonces, es quizás como se da equilibrio en este plano existencial, ¿no? Pero bueno, que Dios nos libre de eso. Sí, por favor. Bueno, vamos a ir al comienzo, a la rama artística de tus comienzos, que es, si no me equivoco, la música. Cuéntame, ¿qué es la música en tu vida? ¿Cómo iniciaste y cómo continuaste? Bueno, es verdad, la música fue lo que me motivó para hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas felices, y que después no fueron tan felices, pero fueron, ¿no? Bueno, la música para mí es la verdadera religión de este planeta, ¿no? Es lo que convoca a millones de personas en torno a un cantante, a un intérprete, a un compositor, y todo ese público de millones, no hay, cuando se reúnen no hay diferencia de nada, ¿no? Ni de color, ni de preferencias, ni de situaciones sociales. Todos se juntan en paz para escuchar esa música, ¿no? Ya sea en un solo lugar o desde su lugar, pero todos están oyendo a alguien musicalmente todo el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me tocó la mejor época de la historia de la música, digo yo, que fue el rock en sus inicios, en los años 60, y luego ya después de los 70, y luego ya después preferí, por la misma calidad que había, la mala calidad al jazz, pero yo quise ser también músico de concierto. Entré al Conservatorio Nacional de Música en el año 1972 para estudiar director de orquesta. La carrera de director de orquesta en México en aquel entonces duraba 12 años. Yo estuve 8 años en el conservatorio aprendiendo pues todo lo que se necesita, y quise ser cantante de ópera también, y ese ha sido mi
mi maldición también, ¿no? Aunque sí niego que tengo talento para muchas cosas, como que no le he dedicado todo el tiempo a algo y eso como que distrae la energía y quizá por eso, bueno, muchos me dicen, pero oye, pues si tú has logrado todo esto y esto, sí, pero los objetivos que me he trazado, pues no los logro. Yo en todo lo que he hecho, yo siento que me he quedado en medio, ¿no? Tanto en la actuación, en la música, en la literatura. Yo como que no estoy abajo, pero tampoco estoy arriba, que es donde a mí me gustaría, ¿no? Yo pienso que es un pensamiento lógico, pero bueno, tampoco me debo quejar porque he vivido experiencias maravillosas, pues con la música, como te digo, pues por supuesto que empecé a tocar rock en el primer momento en que de muy chico, estaba yo por cumplir 10 años y me llegó el primer disco de los Beatles y la versión original de Jesucristo Superestrella, y de ahí fue la locura, ¿no? Sin embargo, dándole una vueltita a lo demás, desde muy chico, a mí el doblaje me volvió loco por una historia que yo cuento a mis alumnos y a quien, pues a quien le interesa todo esto, que yo de niño tenía yo unos 5 años, quizás 4 años, y yo llegando del colegio, pues lo primero que hacía era prender la tele. A mí la tele ha sido una de las formadoras fundamentales de mi vida en todos los aspectos. A mí siempre me ha encantado la televisión. No importa el contenido, porque de todo te informas y aprendes y te diviertes, ¿no? Entonces yo llegaba para ver Los Picapiedra, que era mi serie favorita. La televisión era en blanco y negro, por supuesto. Acá en México en aquella época había 3 canales nada más de televisión y la programación de la tarde de Canal 5 en aquel entonces, era pues todas las series de caricaturas, en la primera vuelta, por supuesto, Los Picapiedra, Supersónicos, Don Gato, en fin, toda la producción de Hanna-Barbera. Y un día llego y prendo la televisión y algo pasaba con Los Picapiedra que yo no entendía nada, y yo voy con mi papá y le digo, papá, se descompuso el televisor, y mi papá, ¿pero qué hiciste? Ya sabes, ¿no? Y llega a ver, y lo que pasa es que por error habían programado un capítulo no doblado, sino que se había quedado en el idioma original en el inglés, y entonces ya me explicó mi papá, no, lo que pasa es que, mira, estas series las hacen en Estados Unidos, donde hablan inglés, y luego las mandan acá, y actores mexicanos ponen su voz en español para los personajes. Y yo dije, ¿qué? A ver cómo está eso, ¿no? Y de ahí me nació el interés. Pero poco a poco a lo largo de mi vida, pues he tenido la oportunidad de participar en muchas cosas, ¿no? Primero con la música, y como tú dices, y luego después entré al teatro, y luego al doblaje, y luego pues a escribir, y pues así ha sido mi vida, Gustavo, y conociendo gente muy importante y y maravillosa, así como tú, ¿no? Y poder intercambiar pues este bagaje que de repente parece una tonelada o 2 de datos inútiles, pero pues finalmente se entretiene uno cuando lo compartes, ¿no? Pero, a ver, lo nutrido de la persona es precisamente lo que ha pasado, por dónde ha pasado y lo que puede transmitir. Yo hace poco le hice una entrevista a Hannibal Brown. Ah, qué bien. Lo aprecio mucho, fíjate que yo él lo conozco personalmente, lo conozco más bien por redes, pero sé que él es un colega, compañero que tiene mucho tiempo haciendo doblaje, lo que pasa es que lo hizo en Estados Unidos, pero es alguien que me cae muy bien y que compartimos el gusto por el café, ¿no? Bueno, con él debo haber estado 3 horas y media. Hasta que agarré las preguntas, creo que pasó 1 hora y media. Hablaba, capaz que yo hacía algún comentario, pero lo que contaba era increíble de cómo inició, no sé, Star Wars, de cómo fue, que tuvo el estreno, después cómo fue el tema del doblaje, cómo fue la promo de la película que hizo George Lucas, no sé, Transformer, un montón de cosas.
Sí, claro, y él argentino de nacimiento, por supuesto. Claro, argentino, se fue a México, bueno, primero a Canadá, después a México, Estados Unidos, estuvo por todos lados, pero tan generoso en todo lo que contó, que a mí es lo que me fascina, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer en paisaje literario cuando están los escritores, o cualquiera, porque hemos hecho a músicos, escultores, nos hemos ido también por las artes místicas, hemos hecho de todo. Y siempre como mínimo tenemos una hora de entrevista, salvo que haya alguna cosa, bueno, hacemos menos, nos acomodamos, no pasa nada. Pero el tema es que no interrumpimos a la persona que está hablando. Quiere decir algo, lo dice, y bueno, si teníamos la pregunta, bueno, la tachamos, seguimos con otra cosa. Pero lo importante es eso, escuchar al otro, lo que está diciendo, lo que tiene para transmitir, porque el programa no tiene un fin de lucro. Entonces no es que, tengo que llenar el espacio. No, o sea, lo hago porque me gusta, tanto en la rama que fuera. Y si convoco a una persona o estoy tratando de entrevistarlo y no le presto atención y no lo dejo hablar, no tiene mucho sentido. Entonces lo interesante es esto, poder lo que dice la persona. Hay quienes tienen programas de entrevistas que se entrevistan a sí mismos, ¿no? Porque no dejan hablar al otro, es cierto, ¿no? A mí me revienta, pues dice, le hacen una pregunta, me pasa mucho acá en los noticieros. Empieza a contestar y a la 10ª pregunta, no, bueno, y te hacen otra. Pero déjalo contestar. No lo dejan hablar, es horrible. Acá también hay una conductora que es ahorita la más famosa de noticias, que así es, cuando hace una entrevista, son malísimos reporteros, ¿no? El buen reportero es el que conversa, el que saca la información y el que deja hablar, ¿no? El buen entrevistador, ¿no? Increíble, increíble. Tratamos de no hacer, a veces pasa que nos pisamos, pero bueno, tratamos de seguir una línea y que no sea de esa manera, ¿no? Pero bueno, sí. Yendo a tu formación actoral, ¿cómo decidís de la música saltar a la actuación y cuál fue esa formación que empezaste a seguir para después poder hacer todo lo que hiciste? Bueno, pues mi formación musical es de mi casa, de mis padres, en donde ellos oían de todo y oían ópera también, no mucho, no les gustaba mucho, pero oían. Y ahí yo aprendí que era teatro cantado, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Y cuando, hace un momento que te comentaba, cuando recibí yo en el 69, 70, por ahí así, la primera versión de Jesucristo Superestrella, y yo, pues, mi música era el rock en aquel entonces, lo sigue siendo, pero ahora con otras más. Me di cuenta de que pues el rock también podía ser una ópera y se podía cantar, se podía tocar y se podía actuar, ¿no? Se podía ir al teatro, a hacer la versión teatral. Entonces, de ahí yo quise hacer primero la obra, Jesucristo Superestrella, que después la hice más de 1000 veces en mi vida, en el papel principal de Jesús. Y de ahí fue la curiosidad, ¿no? Estaba Tommy de The Who, que también es quizá la primera rock ópera, y de ahí fui encontrando el teatro musical y otras obras musicales en rock, como el show de terror de Rocky, que la hice también. Después hice La tiendita de los horrores, Godspell primero, una obra basada en el Evangelio según Mateo de Stephen Schwartz y de Michael Tebelak, en donde significaban el Evangelio de San Mateo, como te digo, en rock total, ¿no? Entonces mi conexión ha sido por el rock, por la música. Ya después hice otro tipo de obras, que después entré al jazz, que lo toqué mucho tiempo, y una de las ganancias que he tenido maravillosamente en mi vida es que a través de todo esto he conocido gente muy importante, a las cabezas de todos estos movimientos en el mundo, ¿no? Primero acá en mi país y después quienes lo originaron, o lo hacían, o mis ídolos, y así ha sido, ¿no? De ahí me conecté con la intención, pero todo lo quería hacer al mismo tiempo, lo cual ahora a mis 61 años me doy cuenta de que fue un error, ¿no? Que debí dedicarle tiempo a una sola disciplina, pero bueno, te digo, no debo quejarme porque pues
he hecho de casi todo, menos pintar y bailar, que eso, a pesar de que hice musicales toda mi vida, yo no bailo. Y los coreógrafos me veían venir y decían, no, por favor, otra vez ¿no? Pero no, al contrario, ellos me ayudaban y siempre adaptaban cosas porque el productor quería que yo estuviera, no que yo hiciera los personajes, pero pues bailar lo mínimo, ¿no? Te digo que ha sido una locura esto, ¿no? Pero ese ha sido el contacto, ¿no? A través de la música primordialmente. Dentro de lo que es la música en sí, la gran mayoría tiene su estructura, la música clásica la más. Hoy en día, qué sé yo, trap y demás, no sé, no es muy de mi agrado, hasta ahí no llego. Pero creo que de las facetas musicales que hay, si bien tiene su estructura y demás, la que puede llegar a tener más libertad, y es una de las más lindas para escuchar, precisamente por eso, es el jazz. Sí, claro. Sí, bueno, es que el jazz es una estructura muy compleja. Para tocar jazz tienes que ser un músico extraordinario, y no lo digo por mí, por supuesto, ¿no? Sino pienso en mis ídolos, en mis maestros, ¿no? Porque además de la construcción habitual, entre comillas, que puede tener un tema o un tipo de música, está el aspecto de la improvisación, que es fundamental. Y para improvisar tienes que ser un músico extraordinario, ¿no? Muchos hemos intentado aprender a hacerlo. Yo lo he logrado en alguna medida, pero yo siempre he dicho que los músicos verdaderos, por lo que hacen y por lo que componen y por lo que ejecutan y por lo que improvisan, son los músicos de jazz. Porque un músico clásico, pues él se constriñe a tocar lo que está escrito y aprendérselo si es solista, y si no, seguir la partitura si estás en una orquesta, ¿no? Y el músico de jazz, ¿no? El músico de jazz tiene que componer en ese instante y hacer algo maravilloso, ¿no? Ha habido monstruos de todo eso, de cómo manejan el instrumento en el aspecto de improvisación, como Charlie Parker o Jaco Pastorius o Herbie Hancock o Bill Evans y muchos. La lista es infinita, ¿no? Pero sí, el jazz, además de que yo he notado que yo siento los tipos de música en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Yo el jazz lo siento en la cabeza y un poco en el pecho, en el corazón, quizá por malformación o por formación, mejor dicho, en que siempre que estás oyendo algo, pues lo estás analizando inconscientemente, ¿no? Y si se le va una nota o si la pone o se hace algo extraordinario, ¿no? Como decía Paco de Lucía, un maestro que tuve el privilegio de conocer, decía, no, dice, mira, esto es muy fácil, decía, está tocando y si ves que la gente está ahí y está bostezando, le metes acá unas notitas de más y pues digo, las notitas de más eran sus escalas a super velocidad y la gente decía, wow, ¿no? Entonces, sí, el jazz es algo fuera de serie, ¿no? La historia del jazz y los músicos, desafortunadamente, como en casi todas las artes, la música sobre todo, estamos como en un momento muy a la baja, ¿no? Repitiendo por fortuna lo que ya está, pero con casi cero propuestas, ¿eh? Entonces, sí, el jazz lo puedes oír en una sala de conciertos, en la sala de tu casa, en un restaurante, en un ensayo y todo, y siempre va a ser gozosísimo, ¿no? Si te lo acompañas con un buen whisky o con un buen vinito de Mendoza, lo vas a disfrutar más, ¿no? Además que uno va teniendo etapas en la vida, porque cuando uno capaz que entra en la adolescencia, empezás las canciones cantadas, las querés escuchar, las cantás. Cuando vas haciendo un poco más grande, capaz que pasás de lo que es la radio FM a AM, querés escuchar gente hablar y todo, y ya después empezás en un momento que querés escuchar música, capaz de fondo, tranqui, que nadie esté cantando y disfrutarlo. O como decís vos, estar tranquilo, capaz que leyendo un libro. Uno va teniendo etapas en la vida, la edad, lo que fuera, ¿no? Lo que uno va pasando.
y es como que en cada momento, seguramente la madurez de cada uno, del ser humano, te va llevando solo a esos momentos, a esos lugares comunes y a ese arte distinto que uno a lo mejor en otra época no lo tenía o no le gustaba o no lo entendía o lo que fuera. Bueno, es que esto es orgánico, ¿no? Tú conforme vas creciendo, en la mayoría de la gente, porque a unos no, se va desarrollando tu cerebro, ¿no? Tu lóbulo frontal, que es donde está toda la apreciación artística, de gusto, en donde si de chico no te gustaba cierto tipo de comida, ahora cuando creces lo aprecias porque tu lóbulo frontal está desarrollado, igual con la música, ¿no? Yo lo veo ahora tengo un hijo de 15 años, que es tremendo, ¿no? No le gusta la escuela, es más hippie de lo que yo fui, pero toca la guitarra, increíble, increíble. Y voy viendo cómo él solito, a mí a veces me pregunta cosas, ¿no? Él va descubriendo músicos, grupos, lo que le gusta es el rock, ¿no? Pero cómo le gusta Led Zeppelin y Jimmy Page y Jimi Hendrix y todos los guitarristas que a mí me tocaron, y él tiene el talento de tocar todo eso, ¿no? Y como de más chico no lo entendía, ¿no? Pero eso es algo natural. Claro, está la formación, la información, la educación, en donde todo te va a resolver o respaldar eso, y te va a explicar por qué es bueno, por qué es mejor, cuáles son las condiciones estéticas que hacen, que te van a dar el juicio para apreciarlo como una obra de arte, como una obra maestra, etcétera, ¿no? Entonces sí, pues de eso se trata, ¿no? De que la vida te dé más cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo un gran músico, filósofo con el que toqué acá en México, que se llama Arturo Mesa. Es un poeta oscuro, un compositor oscuro, pero en el momento en que yo conocí el rock progresivo, conocí a Borges, y todo eso o sea, yo no daba crédito de que eso existía, ¿no? ¿Cómo, no? Cuando la primera vez que leí el Aleph, que sigue siendo mi libro favorito de por siempre, lo leo y no deja de sorprenderme cada vez que lo tomo, ¿no? Y en fin, pero eso te ayuda a entender y a comparar, o sea, aunque tú no lo quieras, y te ayuda a apreciar, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Exactamente. Y antes de empezar con algunas preguntas de lo que es el mundo del doblaje, hablamos del teatro, hablamos de la música y el canto. Bueno, el canto es fundamental, ¿no? Para mí, en mi vida. Por fortuna, sin querer cometer alguna falta de modestia, tengo pues facilidad, tengo talento para el canto, además un talento especial que me permite cantar casi todos los géneros, ¿no? Desde la música ranchera mexicana hasta el jazz, el rock, el tango, que el tango también me fascina, es uno de mis amores tremendos, y casi todo lo he podido cantar. Y bueno, por supuesto, eso me ha dado también una herramienta de trabajo con la cual me gano por ahí unos chelines cuando se pueda. Y el canto, sí, pues, aunque fíjate que yo no canto solo, de repente estudio y caliento y todo eso, pero hay gente que se la pasa cantando todo el tiempo. Yo no canto, yo canto cuando tengo que cantar, ¿no? Y hasta les hago broma en la familia cuando dicen, canta algo, le digo, ¿cuánto me van a pagar, no? Porque yo estudio. Pero sí, el canto es maravilloso, ¿no? Tengo mis cantantes, mis ídolos. En el bel canto está, ay, se me fue el nombre ahora te lo digo. Mira, te digo, es lo malo de tener tanta cosa en la cabeza, es que cuando te quieres acordar de algo, no te acuerdas, y cuando no quieres, ahí lo tienes presente. Pero bueno, ahora me acordaré y te... Ya va a venir. Fíjate, ¿cómo olvidar a mi digo, Franco Corelli, por supuesto. Franco Corelli es mi ídolo porque
en aquella época, lo único malo que tuvo Corel es haber nacido en la época que nació, que fue, o que fue él, ¿no? En los 50, 60, cuando la ópera realmente era elitista y no había medios de comunicación para que la gente conociera, pero era un cantante fuera de serie, además de una facha de Dios, medía casi 2 metros, con una belleza física increíble. Yo me lo topé una vez en Nueva York y parecía que estaba yo saludando a un vampiro, ¿no? Él iba caminando así con su abrigo elegantísimo y todo, ya grande, pero son seres fuera de este mundo, ¿no? Y bueno, y en cuanto a Rocky Ian Gillan, el que es cantante de Deep Purple, y que fue el primer Jesucristo Superestrella, para mí es quizá el mejor cantante que yo haya conocido, ¿no? Y hay otros por ahí, acá había un grupo vocal en México que se llamaba Los Hermanos Castro, que hacían armonías de jazz con voz, pero cantando baladas o boleros y haciendo unos arreglazos a voz maravillosos, y ellos también me encantaban. Pues mira, lo único bueno de poderte acercar a todos que si aprendes a disfrutar todo, pues vives muy feliz. No, pero exactamente. Hay uno de los chicos que también es ciego, que hace un especial que se llama Grandes Conciertos que he vivido, que hace como los Lelutier, unos cómicos acá, no cómicos. A ver, son... No me hables de Lelutier porque yo lo conozco todo, absolutamente todo, y los amo con un fervor. Yo desde 1974 que vinieron aquí a México no he dejado de verlos una sola vez que han venido. Lamentado las muertes, bueno, desde Mesana, después de Rabinovich y ahora de Munstock, de Marquitos Munstock, ¿no? También tuve el privilegio de conocerlos, de saludarlos, pero son... son increíbles porque desde los principios, como decís, que creaban los instrumentos hasta el último tiempo, antes que muriera Rabinovich, con los dos principales, Rabinovich, Munstock, esa mezcla que tienen de géneros, ¿no? Y hay una frase que dicen ellos, que él la traspola a, en realidad, Grandes Conciertos que he vivido, que dice... Bueno, estamos en Grandes Conciertos que he vivido, que trata de, bueno, precisamente los grandes conciertos que he vivido. Es como esa ironía de Lelutier que digo, bueno, es tan simple que, bueno, sí, es así, que no tenés más explicación. Y tienen esas cositas. El sentido del humor, creatividad musical, interpretación, voz, llevada al máximo nivel cósmico que puede llevarse en esta tierra, ¿no? Y ahora la nueva agrupación a mí me encanta, porque lo que más me gusta de eso es que yo veo y quisiera yo que Lelutier sea una escuela, ¿no? Y que si ya pues los primeros, los fundadores, ya le hicieron, los que siguen con las obras y sigan componiendo y todo, ¿no? Entonces, claro, los originales serán siempre los originales, pero aquí... Creo que lo importante es que se continúe con la obra, con esta maravilla que solamente ellos tienen, ¿no? Bueno, un poco pasa con el mundo del doblaje también, que uno cuando escucha el original ya lo tiene incorporado y escuchás un éxito que ha habido acá en Argentina, que sos consciente, lo has nombrado también, que es Robotech. Se ha hecho el redoblaje. Y pasa, creo que también con Lelutier, o sea, se hace lo mismo con otras personas y la gente, no sé si el purista o el denominador común de la gente, no sé, pero es como que el que ya lo conoce te suena de otra manera y tenés que tener capaz que la cabeza más preparada precisamente para el cambio y no para comparar, sino también para poder disfrutar de lo que se vuelve a hacer o lo que se continúa de otra manera. No simplemente la comparación, sino el poder disfrutarlo desde otro lado. Bueno, claro, es que es como si dijeras, no, las obras de Bach solamente las tenía que tocar Bach para apreciarlas, pues no lo conoceríamos, ¿no? No lo disfrutaríamos, claro. No lo amaríamos. O Mozart, ¿no? No, es que como Mozart no lo está tocando, no me gusta, ¿no? Lo importante es la obra. Lo importante es que se interprete bien, por supuesto, se entienda bien y para que se disfrute eternamente, es lo que yo creo. Pero bueno, cada quien sus gustos y sí, como tú dices,
hay muy puristas, ¿no? O sea, voces como Marcos Munstock no la vas a encontrar nunca en los próximos 50 años. Bueno, tal vez sí, pero con todo lo que él era, con todo el pues él era él, ¿no? Pero sin embargo, él puso la base, él fue el pilar, junto con los demás, luthier, que para que se siguiera haciendo esto, ¿no? Es a mí lo que me gustaría de mi obra, ¿no? Que tuviera continuidad, ¿no? E inspirar a otros quienes pudieran tener el talento y hacer cosas como las que yo hice, ¿no? En fin. Sí, se entiende. Bueno, yendo ahora sí a lo que es el mundo del doblaje, ¿cómo fue que tuviste tu primer acercamiento y luego cómo empezaste a trabajar de lleno en el medio? Bueno, como te decía, la historia esta de los Picapiedra me abrió la curiosidad del doblaje y de que cuando oía en la televisión que iban a entrevistar a un actor que hacía doblaje, decía, a ver quién es, a ver de quién es la voz, ¿no? Y era impactante porque oías la voz del personaje que te gustaba, pero con otra cara, la cara de otro señor, ¿no? Dices, era rarísimo. A mí todavía se me sigue haciendo rarísimo, ¿no? Que de repente oigo una voz que me gusta mucho en el radio, o no sé, en la tele o algo, y no le veo el rostro, y cuando se lo veo, me impacta, ¿no? Siempre la voz, y más ahora que tú tienes la nueva vivencia y experiencia de no ver, pues tú tienes, te formas una imagen, ¿no? Claro. Aunque te lo describan y todo ese rollo, pero tú tienes la imagen de lo que oyes, ¿no? De lo que sientes, de lo que hueles, etcétera. Bueno, un poco es así, ¿no? A mí me pasaba eso y me interesaba mucho, me volvía loco, de verdad, ¿eh? Y entonces, en el año 1976, finales, conocí a una amiga que su papá resultó que era uno de los pilares del doblaje, que fue don Juan Domingo Méndez, que hacía muchas voces. Sobre todo él fue muy importante, además de actor de doblaje. Toda esa gente que inició el doblaje eran estrellas y artistas de radio. Hacían telenovelas, teleteatros, en donde la gente su imaginación lo tenía, la diversión la tenía en su cabeza, ¿no? Porque escuchaban las voces y ellos eran los escenógrafos y los productores visuales, por decirlo así, entre comillas, pero todo lo veían en la pantalla de su mente, ¿no? Entonces, estos enormes artistas radiofónicos de México fueron llevados a Estados Unidos, a Nueva York, en 1944, para empezar a hacer el doblaje con actores mexicanos, aunque ya se había intentado hacerlo en Argentina, pero no les resultó porque les quedaba muy lejos, y finalmente el acento, che, ya sabes, ¿no? No les llenaba ni a los chilenos, ni a los colombianos, ni nada, ¿no? Entonces, la forma de hablar del mexicano era más aceptada, más, no que fuera lo que le llaman ahora el acento neutro, ¿no? Sino que la gente estaba acostumbrada a ver a Cantinflas y a Miguel Aceves Mejía y a María Félix, ya muchas películas, mucho cine mexicano. Y le gustaba mucho, le simpatizaba el acento, la forma de hablar. Y él, entonces cuando la Metro-Goldwyn-Mayer tuvo que renunciar a que el doblaje se hiciera en Argentina, fíjate qué subjetivo y qué cosa, ¿no? Porque por alguna cosa a alguien no le gustó y se lo trajeron para acá, ¿no? Alguno de los sueños, porque pues el público finalmente lo hubiera aceptado como todo, ¿no? Y Juan Domingo Méndez fue de ese grupo, de esa generación de actores que en 1944 los primeros actores fueron llevados a Nueva York. Entonces yo lo conocí acá por esta querida amiga hermosa Anabel Méndez, a su papá, y su papá me llevó junto con primero a ver cómo estaba la cosa, y él me presentó ahí con la gente. Fui intermitentemente, después regresé ya para quedarme, porque un actor peruano, Fernando Larrañaga, que vivía acá en México y hacía mucho teatro y hacía doblaje también, me volvió a llevar y ya me quedé ahí. Y antes, para aprender, no había escuelas, no te decía nada, incluso así bastante cerrado el ambiente, ¿no?
la mayoría de los actores de doblaje muy arrogantes y muy así, te veían por encima del hombro. Pero yo tuve la suerte de que me presentaran al director de la primera empresa de doblaje en México, que fue Cinza, y que fue un maravilloso hombre, un judío maravilloso, Carlos David Ortigosa, el licenciado Carlos David Ortigosa, le decíamos el IC, licenciado. Entonces me presentaron con él y él me metió a la sala. Tú llegabas y si no habías hecho nunca doblaje, te metían a observar cómo se hacía el doblaje. Eso se le llamaba hacer sala. Entonces me metió a hacer sala a donde estaba el mejor actor para mí y para muchos de habla hispana que ha existido, que fue el maestro Narciso Busquets. Narciso Busquets no solo fue el gran actor, sino era un gran creativo que inventó la forma de hacer doblaje, de producirlo, de traducirlo y claro, el aplicar todo su técnica, todo como director, ¿no? Como actor, con una voz extraordinaria. Y él fue mi maestro, mi primer maestro, el mejor actor de doblaje. Después me encontré con otros más que me enseñaron muchas cosas también, pero mi maestro Busquets ha sido uno de los orgullos y de los amores de mi vida, ¿no? Entonces de ahí empecé, después de más de un año de estar haciendo sala ahí, o como decimos, como se diría en buen argentino, haciendo horas orto ahí. Un día faltó otro compañero de mi edad, de mis características, y dice el maestro Busquets, pasa. ¿A dónde, maestro? Pues a la trila, el micrófono, pasa, no quiero perder el tiempo. Y yo sentía que me moría, ¿no? Y de todo lo que había observado no me acordaba de nada. Y entonces él ya con mucha paciencia empezó a enseñarme, ya con la práctica y todo. Y ya, así fue como llegué ya prácticamente en 1977. ¿Y alguien en ese momento que te haya sorprendido, por ejemplo? Yo a Martín Soto lo voy a nombrar 2 veces, ahora y un poco más adelante. Me hemos podido entrevistar hace ya un tiempito atrás y decía que él se había quedado, pero no sé, choqueado, por decir de alguna manera, era cuando tuvo que hacer, tuvo un llamado y lo tenía al lado el que le había puesto la voz al coronel Sanders, el de combate. Y a Carlos Becerril. Que ahí decía, estoy con Sanders, yo y todo, pero estaba ahí, estaba nervioso, pero tenía que hacer mi trabajo. Pero esa cosa que le agarró, bueno, ¿a vos te pasó con alguno algo así? Claro que me pasó, porque además, como te decía, eso era la antigua escuela, la verdadera escuela, porque como técnicamente no podías hacer doblaje, quiero decir, el doblaje lo tenías que hacer junto con el grupo que estaba en la secuencia, en la escena, porque nada más tenías un solo canal de audio para grabar, ¿sí? Entonces, como solamente tenías ese único canal, tenías que estar con todos. Entonces, si te tocaba el maestro, el estelar y todo así como decías, el maestro Becerril o el maestro Busquets o don Francisco Colmenero, quien fuera, pues ahí hacías, ni modo. Y si te equivocabas, te tiraban ahí el gruñido, por supuesto, ¿no? Había un actor muy extraordinario y tiene una voz maravillosa que dobló muchas series, que se llamó Armando Coria. Pero tenía un carácter del demonio, entonces, si venía de malas, si te equivocabas, aventaba el atril y rompía el guión y se enojaba y que cómo era posible, pero bueno, pues esas son cosas, ¿no? Claro, tú ignorándolo, pues te morías de miedo, de pavor, decías, no vuelvo, ¿no? Y es una de las cosas que yo les enseño a mis alumnos ahora, que lo primero que tienes que tener es quitarte el miedo del que tiene más tiempo o del que es más arrogante o del director mala onda. No tienes que tener miedo porque es lo primero que te impide hacer un buen trabajo, ¿no? Y sí, como decía el querido Martín, pues si de repente te toca, decías, hijo, voy a trabajar con tal, ¿no? Con Víctor Alcocer, ¿no? Que era de los monstruos del doblaje, ¿no? Y sí, pero era la escuela, la verdadera escuela de doblaje, porque ahí estabas en el atril
la gente que había inventado esto, ¿no? Entonces, desafortunadamente ahora ya no se hace porque ya tecnológicamente tienes 1 millón de canales para poder grabar, si tú quieres, y cada voz, así sea, tenga una intervención mínima, se graba cada quien en su canal, después se hacen la mezcla para darle realidad, para que una voz no se oiga más que otra, etcétera. Y y sí, pues ese era el principio que desafortunadamente ya no se puede llevar a cabo. Se perdió un poco la magia no de uno que a lo mejor lo escucha del otro lado, pero de ustedes, de estar ahí compartiendo con los compañeros, y lo mismo que le decía a Martín, pero a otros, lo difícil que debe ser cuando uno tiene que hacer un diálogo, porque haces una narración, un monólogo, perfecto, pero en un diálogo que tenés, más allá que puedas ver o no el texto que viene, que siga, pero la expresión, la cadencia que le da a la otra persona que no lo tenés, se corre el riesgo también que pueda quedar mal, más allá que seguramente a usted le debe resultar mucho más difícil. Bueno, es que hay que recordar que hay un director, ¿no? El director se encarga de todo eso precisamente, ¿no? De que el nivel interpretativo, evidentemente la sincronía, de que todo el color, todo tenga de lo adecuado, ¿no? Ese es el trabajo del director, que el texto esté correcto, que esté bien adaptado, que no tenga barbaridades, que no sea extenso o corto, y el director para eso está, ¿no? Hay también otra situación, pero que a muchos no les gusta usar, lo cual yo lo considero muy malo, porque pensaba yo, bueno, pues así lo hacíamos antes, ¿no? Que si el actor no está presencial y ya grabó, que te pongan su trabajo ya hecho para que tú tengas, eso te va a retroalimentar muy importantemente a la hora de responder, de contractuar, de todo eso, ¿no? Entonces, pero sí, el trabajo es el director es el que tiene memorizado todo lo que se ha hecho, ya vio la película, ya la estudió, ya pensó como lo que va a pedir y todo, ¿no? Entonces, el actor no está tan desprotegido, claro. Si tú ves, a pesar de todo eso y un doblaje de basura, bueno, pues es que ahí está ya todo mal, ¿no? El director, el actor y todo. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.